Muy buenas, compatriotas nicaragüenses que esté dentro o fuera de nuestro país. Gracias por continuar en sintonía, informándose con nuestra plataforma digital cnoticias.tv, nuestras redes sociales y nuestra modernísima aplicación de 100% Noticias disponible ya en Apple Store y Google Play. Le invito para que me acompañen, como de costumbre, ya para hacer un repaso de las principales noticias que hemos destacado en nuestra plataforma digital, que se han destacado a nivel mundial en otros medios importantísimos en Estados Unidos y el mundo y otros medios independientes nicaragüenses. Pasamos de inmediato al medirle pulso a la noticia, y es que hoy se dio algo bastante fuerte. ¿En qué sentido? Israel mandó un bombardeo a Qatar, destinado a eliminar a estos señores que son nada más ni nada menos que lo que resta de los altos dirigentes de Hamas. El objetivo del bombardeo de Israel, que es un aliado de Estados Unidos, a Qatar, que es otro país aliado de Estados Unidos, donde estaba esta cúpula de terroristas, los dirigentes terroristas de Hamas, de cara a un periodo de negociación, pues de primas a primera, Israel decidió romper las negociaciones a punta de misiles. Se reporta este 9 de septiembre que Israel ejecutó una serie de ataques aéreos en Doha, capital de Qatar, imagínense, en lo que constituye su primera operación militar sobre suelo qatarí. Se dirigieron contra la sede política de Hamas en el distrito de Latakia, donde se encontraban altos líderes del grupo. ¿Quiénes fueron los afectados? Aunque Israel dice que eliminó a los principales dirigentes de Hamas, en las otras notas dicen que solo murieron 6 personas, incluyendo al hijo de Khalil al-Hayya, un alto negociador de Hamas, su jefe de gabinete, ese sí era negociador, 3 guardaespaldas de Hamas y un oficial, y esto es delicado, de seguridad de Qatar. Hamas aseguró que su alta cúpula sobrevivió a este ataque. Lógicamente, esto rompe todo tipo de negociación entre Israel y Hamas y pone en entredicho lo que es la posición de Qatar para ser el eterno intermediario entre Hamas e Israel. Israel ha decidido, tal parece, que no va a negociar con Hamas. Se ha dado muchas largas a este asunto y que van por la vía militar. Pasando a temas de Nicaragua, se confirma en Costa Rica la asistencia consular, el caso del médico detenido en Nicaragua. Este médico de origen nicaragüense, joven médico, y también de origen y nacionalidad costarricense, según las leyes diplomáticas, aunque la dictadura no respeta ningún derecho constitucional del debido proceso de la defensa, tiene que tener una asistencia de su país, en este caso de Costa Rica, y tal parece sí ya le han dado por lo menos esta asistencia, o Costa Rica ha dicho que piensa darle un seguimiento. Incluso para los casos de narcotráfico, que hay varios costarricenses de alta peligrosidad capturados en Nicaragua, los consulados costarricenses le dan seguimiento a ese tipo de compatriotas, incluso, como les digo, siendo delincuentes comprobados. La verdad es que este joven, al igual que casi siempre esos políticos, no deberían de estar guardando prisión, deberían de ser liberados de inmediato o por lo menos presentados a sus familiares y que les respeten el debido proceso y que le den derecho a la defensa. La verdad es que los dictadores no hacen eso, les encanta atropellar los derechos de las personas y los ciudadanos, pero a la hora que les toca a ellos son unos grandes. Lamentable lo que está pasando.
En otra información que llama la atención a todos los que nos encantan la tecnología y prácticamente la marca Apple, es que se lanzó ya el iPhone 17 y mantiene, según los datos, los precios de sus modelos pese al aumento de aranceles en Estados Unidos, por supuesto, pero no sabemos cuánto va a costar en Latinoamérica o en Nicaragua. Cuesta un ojo de la cara, un aparato de esos que son verdaderamente maravillas tecnológicas. El nuevo iPhone 17 promete traer muchas sorpresas. A mí me interesa, por supuesto, como a todos los que nos gusta esta marca. Se dio a otro caso llamativo este día. Cayó un gobierno dictatorial y corrupto y cayó de la noche a la mañana. El gran problema de esta dictadura es que se metió en camisa de 11 varas. Todas las dictaduras y todos los dictadores se creen superpoderosos al verse rodeado de todo lo que es un montón de militares enfrente que le rinden pleitesía, paramilitares y todo eso. Y creen que pueden hacer por todo el tiempo lo que quieran con el pueblo. En este caso, permítanme definir lo que pasó. En Nepal, Katmandú, este dictador comunista Sharma Oli y su grupo de gabinete de gobierno corrupto y nefasto decidió, en primer lugar, ya era un hecho de que ese gobierno era altamente corrupto y altamente represivo. El nivel de desempleo para los jóvenes es por más del 20%. Y sumado a esto se les ocurre, como para mitigar las protestas y los reclamos de la ciudadanía, controlar el acceso a las redes sociales, de tal manera que ordenan a través de sus leyes, porque así son los dictadores, les encanta hacer leyes para controlar la vida y el pensamiento de los otros, pues decidieron poner una ley que regulara el acceso a las redes sociales. Esto desató una ola de protestas en las calles, encabezadas sobre todo por jóvenes, lógicamente asiduos a las redes sociales, que miraron esto no solo como una medida administrativa, sino una violación a su derecho de pensamiento y de expresión. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana, después de varios días de protestas, pues el país amaneció encendido, literalmente. Quemaron la casa presidencial o el palacio presidencial, llegaron a donde estaban los ministros, los desnudaron, algunos los lincharon. Llama la atención, es lamentable, porque es lamentable que a la esposa del primer ministro, que logró huir con las completas de un helicóptero, la lincharon y la quemaron. El ministro de nombre Sharma Oli huyó. Y ahorita hay un ambiente de inestabilidad y lógicamente aquí hay una gran pregunta, porque los nicaragüenses sabemos que si eso pasó ya en Nicaragua, como pasó en Venezuela, como pasa en Cuba, los dictadores disparan y matan y asesinan, ¿ya? A los protestantes que pueden accionar violentamente, pero están desarmados, o sea, tienen lo que una protesta callejera tiene, no tienen armas en su mayoría, pues no tienen en principio armas de combate como lo puede tener el ejército o la policía u organismos de antimotines. En este caso, la protesta fue tan grande y hubo una decisión militar y policial de no accionar de forma letal, o sea, no hacer masacre, que la ordenaban los dictadores y su cúpula, de tal manera que llegó la protesta, desbarató prácticamente el gobierno, linchó a una gran parte de los funcionarios corruptos e incluso quemó y asesinó a la canciller y a la ex esposa del ministro que salió huyendo al exterior en un helicóptero.
Es algo llamativo. ¿Por qué es llamativo? En primer lugar, porque no hubo un accionar criminal como en Nicaragua, como en Cuba, como en Venezuela, que los dictadores mandan a matar con francotiradores y asesinan para tratar de apaciguar esa protesta. Segundo, que se da y la gota que derrama este vaso en Nepal es por algo muy moderno. O sea, las comunicaciones, las nuevas generaciones, es muy difícil que se les quite el acceso al Internet la comunicación instantánea que da las redes sociales y la comunicación ahora en línea. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si en Nicaragua se les ocurre, porque se les puede ocurrir, prohibir el Internet o el acceso a las redes sociales a los jóvenes y a todo el mundo? ¿Se reaccionará de la misma manera? ¿Reaccionarán los militares de la misma manera o no? La verdad es que eso es una lección, en primer lugar, para todos los dictadores. No todo se puede hacer todo el tiempo. Llega un momento en que los pueblos ya no aguantan y reaccionan con estallidos sociales. Y puede estallar por el desempleo, por la corrupción, por la represión, pero basta con que se les quitara algo importantísimo, se les quitara el acceso al Internet y redes sociales a toda una generación que ha nacido bajo esta nueva era de las telecomunicaciones mundiales instantáneas, para que ese gobierno que intentó bloquear esté prácticamente hoy en cenizas, y literalmente en cenizas. Ese es lo que le pasa a los dictadores. Este dictador que cayó, Sharma Oli, su gobierno, hace unos días estuvo en China y se sacó una foto con Putin y con el líder chino Xi Jinping. Y fue uno de los que, junto con el Chihuín de Nicaragua, iban ahí a saludarlos, iban detrás de Putin, del norcoreano y del chino. Y cayó a la semana exactamente, ya estaba su gobierno por el suelo. Esta foto puede ser muy interesante porque la comentan. Este señor que está ahí de sombrerito es el dictador que cayó en Nepal, y el otro es el dictador que ya conocemos de Venezuela, narcoterrorista Nicolás Maduro. Los dos también han tenido una muy buena relación. Todo ese eje del mal se coordina, todo ese eje del mal, Rusia, China, Irán, lo que es Nepal, lo que es la dictadura sandinista, los cubanos, la dictadura narcoterrorista de Venezuela. Y pues tienen uno menos. Así está la situación. Y barba en remojo, porque la cosa se está calentando, y eso lo vamos a ver más adelante con el caso de Venezuela. Mientras tanto, una muy buena noticia es porque el Monseñor Silvio Báez está dando muchas declaraciones. Ya nos hacía falta la voz profética de Monseñor Silvio Báez. Yo espero que también don Rolando Álvarez siga dando sus homilías potentes para que levantar, ¿no?, a la feligresía. En el caso de Monseñor Báez, ha dicho algo que nos llamó la atención y que nos adelanta lo que puede pasar con la Iglesia Católica en Nicaragua y su accionar. El Papa León, dice Monseñor Báez, León XIV, es una luz de esperanza para Nicaragua. Él aborda más en la nota de ciennoticias.tv que en su conversación el nuevo Papa, está claro de la persecución religiosa y la situación gravísima que enfrenta la Iglesia Peregrina Católica Universal en Nicaragua, y que les ha permitido a los obispos lanzar el mensaje profético. O sea, ya la situación o la política del silencio ha acabado. ¿Cómo va a reaccionar la dictadura? Estamos por verlo, porque ya casi 300 religiosos, entre ellos 4 obispos, han sido exiliados. Van a prohibir a la Iglesia Católica de Nicaragua, van a desterrar a todo el resto de la conferencia episcopal, van a desterrar y desnacionalizar
a los sacerdotes y van a confiscar todos los templos católicos y las propiedades que muchas ya han confiscado en Nicaragua. Está por verse en la locura de esta dictadura dinástica y perversa. Cualquier cosa puede pasar. La buena noticia es que Monseñor Silvio Báez, Álvarez y demás obispos en el exilio pues tienen ya la autorización para dar el mensaje de la Iglesia Católica, manteniendo sus puestos y sus cargos ratificados por el Vaticano y el Papa en Nicaragua. Eso es importantísimo. Nicaragua, la canasta básica pues se mantiene bastante alta. Según el último sondeo, la canasta básica no se baja, dice, de los 20.500 córdobas. Los frijoles y la papa han encarecido en el mes de agosto. ¿Usted qué piensa? Usted que está en Nicaragua, que compra todo, está más barato en las cosas que hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, hace 7 años. Está mejorando con su salario o con lo que recibe del trabajo informal al que se dedica, puede suplir un ingreso de 20.500 córdobas al mes para poder comprar lo necesario para los servicios, para la casa, la renta de la casa o su casa, mantenimiento, así como sus alimentos. El salario promedio, según los economistas, anda en el nivel alto 10.000, medio 8.000 y el básico 6.000 córdobas, lo que nos podría dar una idea de que casi un 50%, un poquito más del 50% es lo que podría un hogar con un salario promedio llegar a cubrir en una canasta básica. Bueno, pueden trabajar varias personas, ¿no? Si tienen salarios promedios altos, porque hay salarios mucho más bajos que eso. Ya no digamos que el 70% de la población que no tiene un salario fijo, que se dedica a la venta informal de cualquier cosa, a como puede tener ingresos, no los puede tener. O el que anda buscando un rumbito, un trabajo, como lo pueden llamar, no lo pueden llamar. No es alguien que recibe su salario y sus prestaciones de forma continua. En Estados Unidos se detuvo a un nicaragüense y lo condenan a 11 años de cárcel. Miren, esto es grave. Marco Orlando Vado, de 66 años, fue sentenciado a 11 años de prisión federal en Florida. El nicaragüense había sido deportado en el 2009 por narcotráfico, pero reingresó ilegalmente a Estados Unidos, donde volvió a delinquir, según las autoridades de este país. 2 casos gravísimos y 2 acusaciones graves. Lo del problema de la migración, aquí están cuchillos. Y con lo del narco, igual. Imagínense que tienen una flota inmensa en el Caribe. Lamentable por este compatriota que tendrá que enfrentar estos años de cárcel aquí en Estados Unidos. En Nicaragua siguen las confiscaciones. La dictadura sandinista, en la Gaceta, se roba 176 hectáreas, afectando a por lo menos 12 familias de la comarca de San Isidro en el Realejo, con el pretexto de construir un centro logístico que es parte o de la ampliación del puerto. Las confiscaciones, se les ha dicho, lo hemos dicho aquí una y otra vez, es un modus operandi que no va a finalizar en Nicaragua hasta que no caiga esta dictadura. Esa es una forma de política económica de ellos. Recuerdan que con un decreto, una ley de 3 párrafos apenas, prácticamente confiscaron toda la franja fronteriza 15 kilómetros para adentro. Parte de eso es lo que estamos viendo hoy. Y aunque estén viviendo y estén usufructuando tierras, propiedades, cultivos, incluso algún tipo de industria pequeña en ese sector o en cualquier parte de Nicaragua, mañana la dictadura con esta señora procuradora de injusticia y esta otra señora que le encanta confiscar, puede agarrar cualquier propiedad, declararla de utilidad pública, ya sea por esa ley,
ya sea porque lo acusan de traidor a la patria, ya sea porque le da la gana. Y esto ha afectado, lógicamente, no solo a esas 12 familias que son dueñas de esas fincas, sino a toda esa gente que vive alrededor, que pueden trabajar en esas fincas o que han trabajado en esas tierras, y ya estamos hablando de miles de personas. Particularmente en esta privatización fronteriza, estamos hablando de la afectación inminente de traslado, de expulsión de esos lugares una vez se ejecute la confiscación de más de 1 millón de nicaragüenses. Así de grave está la situación de la propiedad privada en nuestro país. En el caso de Venezuela, hoy la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió en conferencia de prensa a una pregunta. Ya se están animando los periodistas norteamericanos a hacer la pregunta de por qué hay tanta presencia militar en el Caribe, por qué llegó el secretario de guerra, Pete Hegseth, por qué dijo eso y qué es lo que qué puede esperar el ciudadano norteamericano de lo que pase en Venezuela. La vocera de la Casa Blanca, en pocas palabras, porque le hicieron esta pregunta que me llamó la atención, porque el fin de semana Trump le hicieron la pregunta de que lo que se pensaba en verdad atacar al territorio venezolano a Maduro, y él contestó: ya lo verán, más nada, y se fue dejando una gran incógnita. Ese ya lo verán ha despertado mucha interrogante en la sociedad norteamericana y en la prensa norteamericana. Esa pregunta se le hicieron a Karoline Leavitt y esto fue lo que ella contestó. Tom Dempsey with News Nation. Regarding the growing U.S. military News presence... Nation, all the way in the back. Regarding the U.S. military, the growing U.S. military presence in the Caribbean, when asked directly about possible future military action, President Trump responded, "You're going to find out." What can the U.S. public expect with that situation moving forward, and what sort of ongoing threat does Trendeo Agro? I think it would be very unwise of me to preview what the president meant from this podium. But I think with the heart of what the president was saying, I know what the heart of what the president was saying and this administration believes is that the regime in Venezuela is illegitimate. And it is unacceptable to this president and this administration to traffic illegal, deadly drugs into the United States of America. And that's why the president and the administration took very strong action against a boat and 11 narco-terrorists in international waters, as you all saw. I think that sends a very strong message to drug traffickers around the world. The president will not tolerate it, and the amount of drugs on that boat represents the lives of thousands of Americans that could have been killed by that deadly poison, and we're not going to allow that deadly poison to come into our country. Scheduling update today, President Trump will commemorate the 24th anniversary of 9/11 on Thursday. A la pregunta, yo no soy quien, dice la vocera, para meterme en la mente del presidente. Él lo va a decir que es lo que va a pasar. O sea, no niega nada. O sea, no descartan una accionar de ataque militar, y ya con drones estacionados en Puerto Rico, con toda esa flota y con todo lo que miramos ayer en la visita del secretario de guerra a la flotilla, a la flota poderosa naval que está frente a las costas venezolanas. Pues lo que se espera es que de un momento a otro salga disparado el primer misil hacia lo que los norteamericanos aquí están diciendo una operación de decapitación, o sea, hacia la cabeza de los narcoterroristas, dictadores, líderes del Cartel de los Soles que están en Caracas, en las profundidades de Caracas, porque aparecen ahora con entrevistas pregrabadas en lugares cerrados y el jefe del ejército y sus militares en búnkers. Ellos duermen en búnkers, en hoyo, porque creen que en cualquier momento se puede dar la orden de los Estados Unidos y hacia sus tropas y enviar drones o enviar un misil de esos 3 o 4 destructores que ya están enfilados apuntando hacia las costas venezolanas. Estamos a la expectativa
Viene una entrevista muy interesante del secretario de Guerra que dio a la cadena Fox. Un adelanto de esta entrevista la presentamos, se la quiero presentar a continuación y usted juzgue lo que le pregunta la reportera, la periodista de Fox, y lo que el secretario de Guerra de los Estados Unidos, estando en el portaaviones Iwo Jima, le contesta. Su jefe, el presidente Trump, ha declarado guerra contra los cárteles. Háblame de sus aliados aquí en el Caribe. The region has welcomed it very much so. A lot publicly, many privately, saying thank you. Thank you for addressing something that's been obvious for us for far too long. And so we anticipate a growing chorus of voices to say, hey, we welcome America here. This is the Americas. And we've suffered from narco-terrorism directly. Y ahora él le acusa a los Estados Unidos de regime change. Como hablamos a esta recompensa de $50 millones, si alguien le entrega o si él mismo decide negociar su salida, entonces ¿qué? Maduro's got a lot of decisions to make. You're sitting on a floating island of American power. And we're prepared to use that power to interdict and destroy narco-terrorists who are sending drugs to our country. We know Nicolas Maduro has been involved in that for a very long time. He's indicted and wanted in the Southern District of New York. There's a bounty for $50 million. The U.S. government wants him. The ball is in his court. Más claro no puede ser, y en horas de esta tarde, aquí en Washington, D.C., los medios publicaron un video muy llamativo. Una cena en un restaurante de D.C., con el presidente norteamericano Donald Trump, con su secretario de Estado y con su secretario de Guerra. Los especialistas, lo que están filtrando a los medios norteamericanos, es que existe un plan para ejecutar ataques directos a la posición de cada uno de los líderes del Cartel de los Soles, desde Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, los del ejército y otros cabecillas, y que van a alertar al pueblo venezolano de que cuando ya no haya en un momento determinado luz eléctrica ni telecomunicaciones, tienen que mantenerse en sus casas porque comenzarán a llover los misiles en puntos específicos donde se mantienen estos narcoterroristas. Ellos planean, según lo que están filtrando a los medios, puede ser cierto, pues, que puede que se dé o no se dé, pero lo que se está filtrando, según uno de los planes que están sobre la mesa, y me imagino discutiéndose en esa cena entre el presidente Trump, el secretario de Guerra Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, es cuánto tiempo podría durar este operativo. Se calcula que es un operativo relámpago y que podría caer el régimen de Maduro, según uno de esos planes, en un aproximado de unas 18 a 24 horas. Así está la situación. ¿Qué va a pasar? Estamos todavía a la expectativa. ¿Cuándo se va a dar el primer acto de enfrentamiento directo, o sea, de la orden de un ataque militar hacia un edificio, hacia una posición donde podría estar Maduro, Diosdado Cabello, Padrino o cualquier objetivo militar que los norteamericanos consideran objetivos militares por ser catalogados narcoterroristas? Es lo que estamos por ver. Gracias por su atención, su valioso tiempo. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga siempre a Nicaragua.